Hola, bienvenidos al webinar Introducción de ChatGPT para desarrolladores, organizado por la Escuela de Negocios y EBS Digital School. Es un auténtico placer y un honor, además, que estéis conmigo hoy. Soy Carlos Hernández Vaquero y estaré guiándolos a través de este emocionante viaje. Tras mis estudios de ingeniería en España y Dinamarca, llevo más de 10 años ya viviendo en Alemania. Actualmente trabajo en Bosch como gerente de desarrollo de software, liderando el grupo de software centrado en datos, o también en inglés lo llamamos Data Centric Software. Además, soy fundador y organizador de varias comunidades como TinyML, TensorFlow Berlin, autor de un par de cursos online y revisor de libros técnicos de la editorial Pact. Mi pasión por la inteligencia artificial me llevó hace no mucho a fundar la comunidad más grande de Europa, centrada en inteligencia artificial generativa, llamada GenAI Gurus, que desde luego os invito a visitar y uniros. Me gustaría también conoceros a vosotros, por lo que os invito a conectar en LinkedIn y poder así discutir con más calma estos y otros temas, o incluso posibles colaboraciones. Podéis usar el código QR si sois rápidos. En este webinar vamos a cubrir todo lo que un desarrollador debe saber al respecto de ChatGPT y la IA generativa. Por desgracia, tengo que ir muy rápido, pues hay muchísimo contenido y además herramientas que os quiero enseñar, por lo que tengo que monitorizar también un poco el tiempo, que ahora veo que no lo he puesto, ahí va. Y vamos a dividirlo en estas 6 secciones. Al final de la presentación tendremos unos minutillos para algunas preguntas. Empezaremos con la introducción a la IA generativa a través de sus orígenes en lo que es la IA predictiva. Después, en la segunda sección, hablaremos de las limitaciones de las famosas LLMs o modelos de lenguaje grandes. Es imprescindible entender no solo su grandeza y lo maravillosos que son, sino también pues dónde se quedan cortos y dónde hay que aplicar otros conceptos más complejos. Después hablaremos del chat como interfaz de usuario y el prompt engineering. Profundizaremos en la sección 4 en el chat GPT en concreto y sus posibles aplicaciones para el desarrollador. En la sección 5 cambiamos de usuario de chat GPT a constructor con las APIs de OpenAI y finalmente hablaremos del futuro del desarrollo de software con IA generativa, que es, en mi opinión, lo más interesante de toda la charla. Por lo tanto, lo dejamos para el final para que nadie se vaya. Vamos con la primera sección. ¿Cómo hemos llegado a la IA generativa a partir de la IA predictiva? Como viene siendo habitual en cualquier materia, tener un poco en mente de dónde viene todo esto nos va a ayudar a tener la perspectiva y entender dónde estamos ahora. Después ya nos centraremos en ChatGPT, que es el ejemplo más popular de IA generativa. Muy rápidamente, vemos en este diagrama cronológico los principales acontecimientos que nos han llevado a donde estamos hoy. Como veremos enseguida, aunque los primeros pasos se remontan a los años 50, la explosión que vivimos actualmente, que es la zona verde de la derecha, tiene poco más de 6 años. Y desde los años 50, con Alan Turing y su propuesta del test de Turing, muy famoso, un método para medir pues, si la inteligencia de una máquina por su habilidad para exhibir comportamiento es indistinguible de un humano, hay varios hitos intermedios, como en 97 con Deep Blue, que ganó a Garry Kasparov en ajedrez, y en 2012 con la red neuronal AlexNet. Pero el gran salto en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa llegó en 2020 con GPT-3 de OpenAI, un modelo de lenguaje grande, también llamado LLM en inglés, vamos a usar LLM todo el tiempo, capaz de escribir textos que se asemejan muchísimo a los escritos por humanos. Y ojo que aquí no teníamos aún acceso a estos modelos a través de la interfaz de chat, como usamos hoy en día. Esto llegó 2 años después. Y en 2022, muy importante también, la primera versión de DALL-E, que nos deslumbró al crear imágenes realistas y artísticas simplemente a partir de descripciones de texto. Durante muchísimos años llevamos ya oyendo hablar de la inteligencia artificial, ese run run, y generalmente nos referíamos al aprendizaje automático o la IA predictiva, se puede llamar también. El diagrama que vemos muestra los pasos siguiendo el estándar de la industria tradicional, que es el CRISP-DM. Se comienza con la recolección de datos, se sigue con la preparación, la limpieza de los datos, el modelado, la evaluación, el despliegue. Como vemos con las flechas, esto es un ciclo iterativo que permite a las soluciones evolucionar y que se adapten con el tiempo. Mientras el aprendizaje automático clásico nos ayuda a entender y predecir el mundo a partir de datos existentes, la IA generativa nos lleva un paso más adelante, permitiéndonos crear nuevo contenido, ideas y soluciones que antes eran inimaginables. Vemos en esta tabla las principales diferencias entre lo que es la IA predictiva y la generativa. La IA predictiva se centra en el análisis y la interpretación de grandes bases de datos
que pueden prever el resultado futuro mediante, en general hablamos de clasificación o regresión, y este proceso requiere un entrenamiento intensivo desde cero y está orientado hacia la precisión en tareas muy específicas, muy concretas. Por otro lado, la IA generativa, como su nombre indica, es proactiva en la creación de contenido nuevo. Utiliza modelos preentrenados que pueden realizar tareas sin necesidad de un gran volumen de datos nuevos, lo que permite aplicación, se suele llamar en inglés el zero shot o few shot learning, es decir, le decimos directamente lo que necesitamos y es capaz de responder de forma adecuada. Y estos modelos son generalmente más grandes, más complejos, están diseñados para producir una amplia variedad de resultados como texto, imágenes y vídeos, superando así no solo el enfoque de un resultado característico de los sistemas predictivos. La IA predictiva es y va a seguir siendo fundamental en muchos ámbitos, no la dejamos atrás. Pero la IA generativa, además de ser la recién llegada, nos abre un abanico inmenso de posibilidades, incluso acelerando la velocidad en la que podemos usar la IA predictiva a través de la IA generativa. No nos vamos a meter en mucho lío en entender cómo funcionan por detrás, porque nos podría llevar horas, pero quedaos con el origen técnico de todos estos LLMs que usamos a fecha de hoy. Es el modelo Transformer que vemos en la izquierda en su representación gráfica, y el paper que presentó Google, creo que en 2017, si no recuerdo mal, Attention is all you need. Básicamente, atención es todo lo que necesitas. Y esto es muy interesante también porque Google se puede decir que inventó los LLMs, pero se ha quedado un poquito atrás en publicación de modelos comerciales. Y existen varios contendientes en esta área de muy rápida evolución. Vemos algunos de los comerciales, primero de todo, los cuales podemos acceder a través de ellos únicamente con sus APIs y hay que tratarlos por todo lo demás como una caja negra. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, responsable de los LLMs más famosos, más exitosos, GPT 3.5 Turbo, GPT-4, GPT-4 Turbo. Google, que recordemos que es el que inventó, al fin y al cabo, los modelos Transformers, últimamente, en los últimos meses, podríamos decir, se ha puesto las pilas con el producto que llaman Gemini y el chatbot también, con varios tamaños, Nano, Pro y Ultra. Luego está Anthropic, que se centra en la construcción de LLMs confiables y fáciles de interpretar y está haciéndolo muy, muy bien en los últimos meses. Y por último, Aleph Alpha, que se centra en la construcción de LLMs un poco distintos. No se sabe muy bien cómo de buenos son sus modelos, pues no tienen productos que el consumidor directo final pueda usar. Trabajan principalmente con corporaciones de toda Europa, es su objetivo, que ven estas empresas a lo mejor el riesgo de dar todos sus datos a empresas americanas como Microsoft o Amazon. Os hablo ahora de los contendientes que publican sus modelos y cualquiera puede usar de forma más o menos libre. Podríamos llamar open weights en inglés. Los pesos de los modelos están disponibles. Meta publicó hace 2 semanas la tercera versión de su popular Llama, la Llama 3, con resultados buenísimos. Mistral AI, que es una startup francesa mucho más pequeña que todos los demás que vemos aquí, pero está mostrando que no siempre se trata de tener a más gente, sino de tener a los mejores. Microsoft, que es también el principal inversor de OpenAI, tiene sus propios LLMs. Hasta ahora no eran muy populares, no se oía hablar mucho de ellos, pero la semana pasada presentaron Phi 3, que es a fecha de hoy el LLM que podríamos decir de tamaño pequeño, aunque sea una contradicción, con mejor rendimiento, con diferencia, incluso mucho mejor que parece ser que el Llama 3, los pequeños del Llama 3. Apple publicó también hace poco sus propios modelos, pero sin pena ni gloria, bajo el nombre de OpenELM. Vemos que sus tamaños, incluso por debajo de los miles de millones de parámetros, es lo que la B significa en inglés, se enfocan en optimizar para ser muy pequeños y ejecutarlos en los dispositivos que ellos venden. Y ahí está clara su intención. En mi opinión, doy por descontado que en el próximo WWDC, es decir, la conferencia de desarrolladores de Apple de junio, nos contarán cómo piensan usar los LLMs y yo espero que un poco para hacer Siri un poco menos inútil. Estos eran los principales contendientes de LLMs, que solo unas pocas empresas o instituciones de investigación con mucho presupuesto se pueden permitir. Al fin y al cabo, hace falta mucho dinero para comprar todas estas GPUs de NVIDIA y para poder entrenar estos modelos. Pero esta imagen vale más que 1000 palabras para entender la explosión de aplicaciones que vemos con la IA en general. En 2012 teníamos cerca de 140 startups. El año pasado multiplicamos por 10 hasta más de 1400 este número.
¿Estamos en una burbuja? Bueno, puede ser. Para mí estamos en la infancia de lo que es la IA y la IA generativa y esto no va más que seguir creciendo. Otra imagen más, aunque no os lo creáis, este es el paisaje en 2024 de las principales empresas enfocadas en IA y procesamiento de datos. Bueno, yo no sé si podéis leer algo, es brutal. Desde los gigantes de Microsoft, AWS o Google, que tienen soluciones en muchos aspectos o casi todos los aspectos de este paisaje, hasta empresas especializadas en un subcomponente que aún así tienen mucho éxito. En mayor o menor medida, el crecimiento de todas y cada una de ellas es debido a estas nuevas tecnologías. Vamos, por lo que veo, tiempo bien. Y segunda sección, que vamos a explorar las fronteras de los LLMs y los desafíos a los que se enfrentan inherentemente por cómo están construidos. Conocer estas limitaciones es muy importante porque son muy potentes, tienen grandes oportunidades, pero también hay que saber dónde y cómo pueden fallar para actuar de forma adecuada. Hablamos aquí, primero de todo, de la limitación de tokens de entrada y de salida. Un token es la unidad mínima que usamos en el procesamiento del lenguaje natural, algo parecido a las palabras, pero no es exactamente lo mismo. Como aproximación, podemos quedarnos con que más o menos 1000 tokens son unas 750 palabras. Actualmente tenemos GPT-4 Turbo, que se ve en la imagen, sí, que tiene 128.000 tokens de entrada, Claude 200.000 y Gemini 1.5 con 1.000.000, que es el que hasta ahora ofrece una ventana de entrada más grande. Como referencia, más o menos 128.000 tokens, lo que ofrece GPT-4 Turbo es aproximadamente un libro de unas 300 páginas. Google tiene en sus laboratorios aún modelos más grandes de Gemini que no ha puesto a la disposición pública. Dicen que hasta 10 millones de tokens, que podría ser equivalente a meter una librería de unos 100 libros de tamaño medio directamente en la entrada de este modelo, después del entrenamiento a priori. Parece mucho, pero en ocasiones depende de la aplicación, esta limitación va a obligarnos a usar otras técnicas, que son RAG principalmente y otras que veremos por encima más adelante. Importante es también recalcar que para algunas aplicaciones la enorme limitación que tenemos no es la entrada, sino la salida. La salida, por ejemplo, en OpenAI, y lo veremos también más adelante, está limitada a 4.000 tokens, que es bastante, pero no mucho, depende de la aplicación. Siguiente limitación es la falta de contexto. Pues los LLMs están preentrenados únicamente con conocimiento general y es muy importante entender esto. El momento hasta donde se han tenido conocimiento es importante y suele ser público. Podríamos pasar siempre el contexto al LLM, el contexto que necesitamos, contexto actual o de nuestra empresa privada, usando la ventana de contexto, es decir, en el prompt, en la pregunta, pero no siempre es práctico, se vuelve repetitivo, consume tiempo al tener que escribir pues cientos o miles de palabras en la entrada y además no siempre se trata del mismo contexto, por lo que tenemos que andar buscando, copiando, pegando. Esto no es práctico. Como decíamos, a veces esos miles de tokens que tenemos por limitación de entrada además no son suficientes. Como soluciones actuales tenemos dos enfoques bastante distintos, que no nos metemos en mucho lío. Por un lado, el RAG, Retrieval Augmented Generation, en español sería algo así como generación con recuperación aumentada, usando las famosas bases de datos de vectores, o fine tuning, que sería el afinamiento. Estas estrategias nos permiten aprovechar al máximo los LLMs preentrenados, adaptándolos para tareas específicas, reduciendo así la carga de trabajo asociada seguro con el prompt engineering. Y con estas soluciones estamos mucho mejor equipados para poder enfrentarnos a los desafíos de la generación de texto de manera más eficiente y efectiva. Mientras que algunos LLMs tienen la capacidad de entender y generar texto, su capacidad para procesar contenido que se suele llamar multimodal, es decir, no solo texto, sino también imágenes, vídeo, audio, es limitada y todavía en muchos casos inexistente. Gemini de Google, según dice Google, es el primero que tiene una implementación nativa multimodal, pero no está todavía todo disponible, todo lo que han dicho que va a estar. Esta imagen que vemos es de un paper llamado NextGPT, donde se investigan algunas de las oportunidades que traen estos modelos multimodales. Otra limitación clave es la precisión y la fiabilidad. En esta diapositiva vemos Anthropic con sus modelos llamados Claude. Ellos comparan sus modelos con GPT-4, GPT-3.5, Gemini. La precisión y fiabilidad de los LLM se miden a fecha de hoy con distintos benchmarks. No hay un estándar único, que vemos aquí algunos de ellos, por ejemplo, el MMLU, o algunos que son específicos para cómputos matemáticos, para trabajar con código, como el HumanEval es el más interesante. Sin embargo, lo vemos, ninguno
llega o se aproxima mucho al 100%. Es decir, no debemos usarlo directamente para tareas críticas sin revisar o poner otros controles antes de dar la respuesta. Mencionar también que la tabla es de Anthropic de hace un par de meses, no incluye Gemini 1.5, es la última versión de Gemini de Google, y el reciente de Meta, Llama 3, tampoco está ahí, deberían estos dos estar ahí para tener una comparativa completa, pero eso no es el mensaje es que aunque algunos son más precisos que otros, ningún modelo es perfecto y no lo va a ser. Otra forma de medir la precisión y fiabilidad es a través del llamado LM6, Chatbot Arena Leadership, un nombre un poco largo, de Hugging Face. Y esto se basa principalmente en votos de los usuarios. Y aunque a fecha de hoy GPT-4 vuelve a estar en el tope, unos días estuvo Claude 3 de Anthropic liderando el podio, que fue novedad porque siempre lo había tenido GPT-4 de OpenAI. Por supuesto, esto es una lista dinámica y si miráis ahora mismo a lo mejor no está exactamente así. Esto es de hace un par de días, cogí la captura creo que el domingo. Vemos algunos de los principales contendientes, aparte de OpenAI y Anthropic, pues están las series de GPTs y Claude respectivamente, con Google que sigue mejorando y además vemos también a Meta con Llama 3 que en pocos días, desde que se publicó hace 2 semanas, ya están en la 6ª posición y esto es muy interesante porque es el primer LLM de pesos abiertos que se posiciona tan arriba y es capaz de tratar de tú a los comerciales de OpenAI, Google y Anthropic. Otras limitaciones interesantes es las famosas alucinaciones y aquí pongo un ejemplo combinados con los problemas multimodales que hay a fecha de hoy. Os dije antes que ChatGPT, en concreto ChatGPT Plus, que es el que permite usar GPT-4, siguen estando a muy buen nivel y Gemini de Google, aunque ha mejorado, no está todavía en la primera, segunda, tercera posición. Tengo la versión de pago que se llama Advanced y podéis ver el resultado, acaso un poco pequeño, pero le he mandado una captura de pantalla, justamente esta, hice una foto y se la mandé y le dije pues que me dijera algo acerca de esto. Y curiosamente habla de LLMs antiguos, pero la tabla de la imagen pues hace referencia a los últimos modelos. Según tengo entendido, a día de hoy Gemini Advanced usa solo Gemini 1.0 Ultra, que no es la última versión, se supone, y puede ser que el motivo de tan extraño comportamiento. Otras alucinaciones. Vemos, en este caso, un ejemplo sencillo pero gracioso. Le pregunto cuántas M's tiene la palabra ciudad y nos dice que tiene una M. En fin, se confunde mucho con este tipo de preguntas, sobre todo de lo que se llama metalenguaje, es decir, preguntarle cosas sobre el propio texto. Otro ejemplo parecido, si le preguntamos cuántas palabras tiene una pieza de texto, pues como veis en la imagen, la respuesta correcta de este ejemplo es 17. OpenAI sabe de estas limitaciones, así que en ocasiones va a escribir y ejecutar código para llegar al resultado correcto. Cuando lo hace, pues el resultado es correcto. Pero si le obligamos, como vemos a la derecha, a no escribir código, se confunde una y otra vez. Podéis echarle un ojo al ejemplo. Y otra limitación es su naturaleza probabilística. Al fin y al cabo, se trata de una caja negra con miles de millones de parámetros de los cuales no tenemos ni idea de un comportamiento y es un comportamiento además no predefinido. Cualquier prueba que hagáis, si la repetís, es probable que la respuesta no sea exactamente la misma o incluso totalmente distinta. En mi caso, para empezar, le pregunto que quién soy yo, quién es Carlos Hernández Vaquero y responde en inglés, I don't know, no lo sé. Le pregunto otro día lo mismo y esta vez le pareció oportuno buscar en internet, así que la respuesta que me dio seguramente la encontró en uno de mis perfiles de redes sociales, no lo sé, la respuesta es correcta, pero luego le volví a preguntar lo mismo y la respuesta es un absoluto misterio. Dice que tuvo un problema técnico para encontrar la información, pero es capaz de usar el contexto de la discusión anterior para darme una respuesta que es distinta a la discusión anterior. En la discusión anterior no le había comentado nada de esto, pero es también correcto. En fin, creo que no sé si contactar a Iker Jiménez para llevarlo a Cuarto Milenio. Otro tema clave en el mundo de la industria es la seguridad y privacidad. Hemos visto estos modelos son una caja negra y a menudo no tenemos la información completa acerca de lo que hacen con la información que les mandamos. Y a lo mejor habéis oído hablar de un caso que tuvo Samsung, la empresa de los móviles, Samsung Leak, seguro que si lo buscáis lo encontráis, por el cual varias patentes fueron invalidadas, pues investigadores de esa empresa parece que estuvieron preguntándole a ChatGPT sin saber que OpenAI usa esos datos para mejorar el sistema. Y finalmente, done o do anything now en inglés, que sería algo así como haz ahora mismo lo que te mando.
Se supone que los modelos de lenguaje están capados, están limitados para no responder a cosas que no son bondadosas, ¿no? O éticamente incorrectas. A principios de 2023 se hizo muy famoso este método en el cual podías pues liberarlo, ¿no? Engañar a ChatGPT y que respondiera a cosas que no a lo mejor debía. Se bloquearon muchos métodos una y otra vez, como el perro y el ratón, el gato y el ratón, pero sigue siendo posible a fecha de hoy, como muestro en la captura de pantalla a la izquierda, si le pregunto por los pasos para hacer una bomba con 10 dólares o euros, dólares de presupuesto, de primeras no me responde, me dice no puedo, pero si lo libero usando esta técnica, Dan, hay varias, pues me responde con todo tipo de detalle y da pues hasta miedo que se pueda hacer una bomba con 10 dólares de presupuesto. Siguiente sección, y vamos bien con el tiempo. Avanzamos para hablar de intentar entender un poco el motivo por el que la interfaz de chat es ideal para interactuar con estos modelos de lenguaje. Al menos como usuario final, los conceptos básicos son, bueno, es importante y también porque usamos prompt engineering. Iniciamos esta sección explorando un poco cómo las interfaces de chat han revolucionado la interacción entre usuarios y tecnología. Estas interfaces esconden los procesos complicados en el servidor, facilitan el acceso y la creación a soluciones avanzadas. La foto es también un poco representativa. Veis chatbots por todas partes, ¿no? Incluso en páginas web, a veces con el soporte y tal. Este enfoque es democratizador. Lo podemos asimilar un poco a, en mi opinión, lo que fue la App Store de Apple cuando en creo que 2007 el iPhone al año siguiente pues abrió la plataforma y creó una plataforma global que abría la creatividad y el desarrollo de aplicaciones por muchísima gente, por desarrolladores. Bueno, doy por hecho que todo el mundo ha usado de una manera o de otra ChatGPT, bien en la web o en la aplicación móvil. Importante es entender su modelo de negocio. Tenemos la versión gratuita que nos permite usar el modelo GPT 3.5 Turbo y la versión de pago o Plus, que nos permite además usar el modelo GPT-4. GPT-4 seguramente Turbo, ¿no? Creo que no dice exactamente qué modelo es. Incluyendo la multimodalidad, es decir, trabajar también con imágenes y con voz. Además, nos va a dar acceso a los GPTs de la tienda de GPTs, que son como chat GPTs especializados a distintos casos de uso y creados pues, por desarrolladores, por la comunidad. Cualquiera puedes crearlos si tenéis una cuenta de chat GPT Plus. Estos usan información adicional e instrucciones específicas para mejorar el rendimiento en tareas pues, más específicas. Además, con el Plus, con ChatGPT Plus, tenemos acceso a la ejecución automática de código, lo suelen llamar en inglés Code Interpreter, para resolver tareas donde el modelo de lenguaje pues, no es muy habilidoso porque no está hecho para eso. Por ejemplo, trabajar con matemáticas o lo que veíamos antes, contar el número de palabras o otros ejemplos más complejos como trabajar a lo mejor con un fichero binario o buscar en Internet. Hay, de todas maneras, muchas alternativas a ChatGPT. De nuevo, sin meternos en mucho detalle por tema de tiempo, aquí veis algunas. Yo soy un fan de ChatGPT y tengo el Plus. He probado varias. Desde luego, Perplexity para mí es también muy útil para buscar información actualizada. Y Studio LM, el último, o Llama, es el mismo concepto, para ejecutar modelos directamente en mi PC, modelos estos de pesos abiertos. En mi Mac no tengo PC. Todos estos chatbots se pueden usar para tareas de desarrollo también, pero lógicamente si se trata de escribir código, es un poco incómodo andar copiando y pegando entre el entorno de desarrollo y el chat. Por eso tenemos también herramientas enfocadas en el desarrollo, como alternativas a la interfaz de chat, que son mucho más apropiadas. GitHub Copilot, seguramente la más exitosa, la más extendida, usa modelos de OpenAI, puesto que su relación con Microsoft las une. AWS, Amazon, está haciendo un trabajo excelente con Code Whisperer, aunque no tenga LLMs ni interfaces de chat tan populares como Microsoft o Google. Y luego tenemos actores de menor tamaño como Tabnine, IntelliJ IDEA y otros LLMs de pesos abiertos, pero que aún están, en mi opinión, un poco verdes. Recalcar lo que vemos o veremos más adelante, el futuro del desarrollo de software con IA pasa por los sistemas multiagente, pero esto lo vemos más adelante. Nos metemos un poco en el prompt engineering. ¿Pero qué es esto del prompt engineering? ¿Y para qué es esto necesario? Bueno, los que hayáis probado ChatGPT o similar, doy por asumido que de una forma o de otra habéis entendido el concepto, pero vamos con unos ejemplos para fundamentarlo un poco más. Aquí os doy 5 ejemplos de prompts mal formulados.
Ilustran errores comunes, sobre todo cuando empezáis a usarlo por primera vez, y nos pueden llevar a respuestas que en general pues, no ayudan, imprecisas, inútiles, bueno, que no valen para nada. Preguntas demasiado vagas. Si le preguntamos, dime algo interesante, pues yo qué sé lo que va a responder. Demasiado complejas o sin detalle. ¿Cómo construir un cohete? Suposiciones que a lo mejor no están claras. ¿Cómo mejoro el rendimiento? ¿El rendimiento de qué? Y rendimiento se puede interpretar de muchas formas. Uso a lo mejor de jerga o terminología confusa. ¿Cómo hago que mi código sea más elegante con aquella cosa? ¿Qué es aquella cosa? No lo decimos. Y a lo mejor preguntas cerradas cuando en realidad buscamos respuestas abiertas, ¿no? Si le preguntamos, la IA puede escribir poesía, pues a lo mejor nos responde sí o no, pero a lo mejor no queremos eso, a lo mejor queremos ver unos ejemplos, ¿no? Y evitar estos errores al formular prompts puede mejorar significativamente la calidad de las respuestas obtenidas de herramientas de IA generativa. Ilustramos con lo que es un buen prompt, con dos ejemplos, en general específicos y detallados. Por ejemplo, genera un resumen de 200 palabras sobre las últimas tendencias en tecnología blockchain para el año 2025, enfocándote en aplicaciones en finanzas y seguridad. Claro, este prompt proporciona claridad en longitud, tema y áreas de enfoque, asegurando una respuesta pues, enfocada y relevante. Segundo ejemplo, iterativo y además con contexto adicional. A lo mejor ya hemos tenido una conversación anterior y ahora le decimos, basado en mi explicación previa sobre las necesidades de mejorar la eficiencia energética en edificios de oficinas, ¿cuáles son las 5 estrategias más efectivas implementadas en la actualidad? Claro, hacemos esta referencia al contexto previo y la solicitud específica de 5 estrategias guía a la IA hacia una respuesta pues, mucho más estructurada y útil. Aquí menciono algunas de las técnicas más famosas que han sido presentadas en los últimos meses o un par de años como mucho para hacer prompt engineering. Os puede parecer, y a mí me lo parece muy curioso, que haya investigación para entender cómo usar una cosa que el ser humano ha creado. Pero así es, los LLMs son tan complejos, casi como los humanos, y aún no entendemos muy bien cómo se comportan. Si os interesa indagar más, os invito a buscar en Google algunos de ellos o en YouTube. Os entenderéis cómo funcionan estas técnicas. O también interesante, podéis ir a esta página web, FlowGPT. Es una plataforma comunitaria que permite a usuarios compartir y descubrir prompts que son útiles. Así que os invito a echarle un ojo también. En resumen, el que quiera ser un buen ingeniero de prompt tiene que enfocarse en esto. Claridad y precisión en la comunicación, creatividad e innovación, análisis y pensamiento crítico, empatía y perspectiva del usuario, habilidades de investigación, aprendizaje continuo y gestión de expectativas. Todas estas no son habilidades técnicas, sino más bien lo que conocemos como soft skills. Puede además resultar sorprendente, pero no lo es. Tratamos a la IA como de un supergenio o un gurú al que tenemos que explicarle exactamente lo que necesitamos. Y si no, no va a tener contexto. Y esto no es trivial. Necesitamos además tener empatía por la situación de esta superinteligencia. Pero para terminar, os voy a dar un truco secreto de expertos, de esos que solo se habla de ellos en salas privadas con cortinas cerradas. El prompt engineering es frustrante, os lo garantizo. Si lo habéis intentado, es frustrante porque es iterativo y tal y cual. Pero la propia IA nos puede ayudar a generar buenos prompts, así que pídele que te ayude con ello e itera. El tema también se conoce como meta prompt y Anthropic ya está muy avanzada con ello. En mi opinión, saber exactamente lo que necesitamos es una condición indispensable, porque si no la IA no nos va a dar las respuestas correctas. Pero a mí no me parece que sea clave saberse técnicas complejas de memoria y que eso va a ser el futuro para tener la única forma para explotar estas IAs de forma eficaz. Bueno, vamos bien con el tiempo. Sección siguiente, que es, ¿cómo podemos usar ChatGPT en concreto para el desarrollo de software? Y empezamos con la investigación relacionada con el desarrollo. Seguro que os ha pasado que tenéis a lo mejor que investigar una librería de software, un concepto técnico o queréis desarrollar una idea de negocio. Y esto puede llevar pues horas, días, incluso semanas, depende del tipo de investigación. Y esta foto que he creado con DALL-E, con ChatGPT, que permite acceso a DALL-E, representa un poco de forma gráfica lo que queremos, lo que hacemos. Las herramientas que vamos a ver a continuación procesan cientos o miles de documentos o cientos de miles, cientos de miles de, no cientos de miles, cientos o miles de palabras o tokens y nos dan el resultado al final masticado y sencillo como respuesta, ahorrándonos pues muchísimo tiempo.
Ejemplos interesantes. Primero de todo del GPT Store, la tienda de GPTs de OpenAI. Consensus. Es el número 1 en la categoría de investigación y funciona muy bien. Busca en 200 millones de publicaciones científicas y nos da las fuentes. Muy, muy recomendable. El siguiente es Scholar GPT, que está en segunda posición en esta misma categoría de consensus. Busca en Google Scholar, PubMed, JSTOR, Archive y muchos otros. Muy potente también, además busca en fuentes alternativas a consensus. Se pueden usar los dos para contrastar. Y luego está mi favorito, Researcher GPT, que no está en la store de GPTs. Es un proyecto de código abierto en GitHub. Genera investigación, esquemas, recursos e informes y es capaz de agregar 20 fuentes web por cada investigación para llegar a conclusiones objetivas basadas en hechos. Y como vemos en el diagrama, esto Query 1, Query 2, genera búsquedas alternativas, busca en Google o otros buscadores, de la tarea que le damos, es decir, genera alternativas a la tarea que le das. Y de esta manera, pues cubre mucho más terreno que con la pregunta original que tú le das o la tarea que tú le das. Y al final, pues exporta el resultado como un informe de investigación en PDF, que en general pues es muy, muy cómodo, porque lo puedes mandar luego por email o lo que sea. Otro ejemplo de uso del desarrollo de software, y esto es relativo a trabajar con requisitos. Requisitos de software. Para extraer y documentar estos requisitos formales, habitualmente hablamos de varias propiedades y principios que son complejos. Y la IA nos va a ayudar en todos y cada uno de ellos para mejorar y automatizar todo este proceso. Los que tengáis experiencia con requisitos de software, seguro que conocéis esta imagen, muestra un poco las distintas perspectivas de los distintos roles involucrados en el desarrollo de un producto. El cliente, para empezar, que describe una cosa, el jefe de proyecto entiende otra, el programador entiende y desarrolla una tercera cosa, luego el de marketing va y vende un producto totalmente distinto y al final, bueno, por llegar al final, el cliente lo que quería era una cosa mucho más sencilla. ChatGPT y otras herramientas de IA generativa parecidas nos ayudan a clarificar todo este embrollo. Os muestro un ejemplo de lo que podría ser un prompt para destilar requisitos siguiendo ciertas condiciones, pues como por ejemplo que sea específico, medible, alcanzable, relevante y temporalmente definido, lo que serían los criterios SMART. Le pasamos toda la información que queramos en el contexto o si usamos ChatGPT Plus, a lo mejor le podemos también subir ficheros como PDF, Word o emails o lo que sea y nos va a escribir los requisitos de forma correcta considerando toda la información facilitada. Esto es un ejemplo y en Internet encontráis muchísimos más. También podemos usar la IA no para crear requisitos nuevos, sino para mejorar los que ya existen. Por ejemplo, puede encontrar duplicados o ambiguos, a lo mejor requisitos que son contradictorios, que no se pueden cumplir los dos a la vez o varios, incompletos, inalcanzables o irrealizables. Nos puede ayudar además para entender los conceptos generales a través de las capacidades de la IA de hacer resumen. Y seguro que bueno, es una táctica también interesante. Le puedes decir, explícamelo como si fuera un niño de 5 años, ¿no? Y te lo explique muy, muy sencillito. Y por supuesto, si tenemos requisitos ya, pues para generar código y avanzar de forma automatizada, por lo menos en los primeros pasos. También nos podemos preguntar, con esta lógica, ¿nos hace falta un gestor de proyectos si usamos IA? Bueno, no sé, ¿qué pensáis? Pues con la IA, seguro que el tamaño de los equipos se va a ir reduciendo, pero en mi opinión, alguien tiene que estar todavía al cargo de las tareas de gestión de proyectos. Seguramente no una persona dedicada, salvo en proyectos muy, muy grandes. La IA ayuda, pero no va a sustituir al PM o al PO. Los jefes de las empresas pues van a tener que seguir necesitando preguntarle a alguien y estrujarle si hace falta, y a fecha de hoy no se puede estrujar a una IA. El PM sigue siendo, aunque la IA ayude, el responsable. Y bueno, la IA ayuda en muchas áreas. Estas son todas las áreas de conocimiento definidas por el PMI, el Project Management Institute. Sin ir uno a uno, todos y cada uno de ellos están compuestos por ingentes cantidades de textos y gráficos, donde la IA también puede generar nuevos o mejorar los que ya existen de forma semiautomática con nuestra interacción. Para los que estéis un poco en el mundo de las startups o estéis emprendiendo tecnología o lo que sea, seguro que habéis oído hablar del Business Model Canvas. En mi opinión, usar ChatGPT para generar y refinar cada una de estas secciones del BMC
acelera el proceso innovador también de forma brutal. Un ejemplo, empezamos ya con un poco más técnico, que es el K8S, se suele leer Kubernetes GPT. Se trata de un proyecto de código abierto que permite al usuario usar el lenguaje natural para controlar y entender los problemas que a lo mejor puede haber en un clúster de Kubernetes. Esto no es directamente en ChatGPT, pero sí es usando la API de OpenAI, veremos luego. Esto es uno de los primeros que veo de este tipo, pero estoy convencido que las interfaces, tanto los comandos como visuales, se van a inundar en los próximos meses más aún de chatbots y de interfaces donde podemos conversar sin tener que sabernos todos los comandos de memoria o cómo se configuraba aquella cosa en el submenú escondido detrás de los 3 puntos. Espero que se entienda un poco el concepto. Parecido en cuanto a su objetivo, pero mucho más ambicioso, es DevOps GPT, una solución de automatización también en GitHub de código abierto. Promete ayudar en todo el proceso de desarrollo, desde el principio, comenzando con los requisitos, generando documentos de interfaz, desarrollando el código, haciendo la integración continua automatizada y el despliegue también continuo a producción de forma sencilla y funcional. Y como no, la IA generativa se puede usar de forma masiva para las pruebas y el testeo de software. Todas las herramientas que generan código son útiles también para generar tests. Hablamos ya de algunas de ellas, pero hay muchas más. Cuando hablamos de generar especificaciones de test, no lo que es la implementación del test en código, un chat generalista como ChatGPT, Gemini o Claude encajan perfectamente. Le damos los requisitos o las especificaciones del producto y le pedimos educadamente que nos genere 10, 100, 1000 o los que queramos casos de testeo. Un poco teniendo en cuenta también el número máximo de palabras de salida o los tokens que hablábamos que eran 4000. Pero bueno, 4000 ya da para unos cuantos tests seguramente. Y si no, podemos hacer iterativamente, dame 50 en esta sección y otros 50 en esta sección, etcétera. Y la inteligencia artificial, además, no solo revoluciona nuestra forma de crear, también nos asegura o nos ayuda a asegurar la excelencia de nuestros productos. Desde la generación de casos de prueba, la ejecución, el análisis de prueba, la detección de errores, el análisis de causas raíz se vuelven más efectivos, previniendo problemas que antes incluso de que ocurran. Y con también pruebas de regresión, garantizamos que las mejoras se desentrañan, las mejoras no estorban o destruyen funcionalidades que ya existían. Las analíticas predictivas, por último, nos dan un vislumbre del futuro, permitiendo prevenir fallos antes incluso de que se manifiesten. ¿Cómo testear bases de datos? Bueno, habitualmente podríamos pensar en escribir queries en SQL, pero bueno, aquí entra de nuevo la IA y esta herramienta que os muestro vale en general para trabajar con bases de datos, es decir, también para el desarrollo de serie, soporta muchas de las bases de datos relacionales más interesantes, más importantes, y también no SQL como MongoDB y otras, y AWS, casi todas. Se puede probar de forma gratuita en la web sqlai.ai. Os recomiendo echar un ojo. Incluso, bueno, supongo que es parte de su modelo de negocio, el freemium, GPT-4 gratis de primeras. Codium AI es otra herramienta más para mejorar la calidad de nuestros productos software. Y donde está en concreto su fuerte es la capacidad de analizar el código y generar un plan de testeo e incluso escribir el código de testeo. Vemos en la captura de pantalla recomendaciones para añadir pruebas en función del código que le hemos seleccionado antes. Y para testear APIs, pues bueno, tenemos la famosa Postman con su nuevo producto Postman Postbot. Vemos en el vídeo cómo se le puede pedir que añada test a la API que tenemos y nos genera sugerencias que directamente podemos aceptar. Y como todo tiene su límite, si la descripción de la API es correcta, el contexto va a generar test buenos. Si no tiene contexto suficiente acerca de la API, pues va a proponer pruebas erróneas o inútiles. ¿Cómo testear el frontend? Bueno, Selenium, diréis muchos, es el más popular. Puesto que en el frontend hablamos de cosas visuales, si hablamos de web, pues dentro de un navegador, Selenium tiene una función muy interesante que es la capacidad de grabar nuestras acciones en el navegador para que luego las repita por nosotras de forma automática e iterativa, es decir, que testee por nosotros. Esta grabación de acciones se puede exportar a código y este código se puede importar a ChatGPT o a tu entorno de trabajo, Visual Studio Code o lo que uséis, y ahora ya se puede trabajar con ello con la ayuda de IA
generativa de forma recursiva, pidiéndole que haga cambios, que añade tests, que haga variaciones, que incluso pues pruebe con datos que generáis sintéticamente. Generación de datos sintéticos es un tema también interesante, de forma masiva, ¿no? Que, por ejemplo, que pruebe con, no, yo qué sé, 1000 nuevos usuarios con passwords que no cumplan las condiciones mínimas para ser una contraseña correcta. Una vez hecho esto, se puede volver a importar a Selenium y así hacemos uso de esta automatización con los nuevos tests que hemos generado con la IA generativa. Hay varias herramientas especializadas en testeo de frontend de forma holistic, diríamos en inglés, de forma global, de forma completa, end-to-end. En muchos casos prometen el oro y el moro, se suele decir, al hablar de IA. Bueno, es un poco el hype. Entiendo que la mayoría están empezando, seguramente son soluciones muy maduras. Nombro aquí algunas por si pueden ser de vuestro interés. Solo profundizo en una, en Testim.io, donde también permite la grabación de tests que se ejecutan a mano, como en Selenium. Incluso puede aprender autónomamente de cómo los visitantes usan una web, es decir, se instrumentaliza y monitoriza el uso de la aplicación web, asumiendo que hablamos de webs, y puede generar tests automáticamente. Bueno, de todas maneras, lo que está dando mucho que hablar es su capacidad para crear tests resilientes a partir de tomar cientos o miles de variaciones del test original, usando además aprendizaje por refuerzo. Aprendizaje por refuerzo no lo podemos ver ahora en detalle, pero es muy interesante. Y como los LLMs, cuanta más capacidad computacional le demos, mejores van a ser los tests que generan. Herramientas de documentación de código, hay muchas, empezando desde las clásicas, que se pueden también integrar con IA, y nuevas que han sido pensadas desde cero usando la IA o para usar la IA. Vemos de forma muy rápida DocuWriter AI y un ejemplo de la tienda de GPTs. Hay muchos más. Lo que nos trae DocuWriter es un sistema que automáticamente genera documentación a partir de código. Permite además personalizar un poco la documentación, las plantillas, usando los estilos para los que a lo mejor que se alineen con lo que marca nuestra empresa o nuestro departamento, los estándares que usamos. Y está dando mucho que hablar, aunque bueno, no lo he probado personalmente. Y él hablaba antes de GPT Store. Pues sí, hay varias. A mí me gusta mucho Diagram and Data, que permite generar diagramas para documentación a partir de una descripción. Veis aquí el ejemplo. Yo lo uso muchísimo para el día a día. Muchos de estos gráficos que incluso habéis visto hasta ahora o que os mostraré después, los he generado también así. Y algunos conoceréis Plant UML. Bueno, UML entiendo que sí lo conocéis. Es una herramienta de código, Plant UML es una herramienta de código abierto. Permite a los usuarios crear diagramas a partir del lenguaje de texto sencillo y legible, diagramas UML. Bueno, pues ya es posible también generar código de Plant UML en ChatGPT y luego renderizarlo con alguna herramienta para generar el diagrama final que queramos. Aquí muestro el ejemplo. Y cambiando un poco de tercio, pero aún hablando de elementos visuales. Si queréis una página web para vuestro negocio o producto software, pues ya hay varias herramientas con las que podéis interactuar con lenguaje natural. Es decir, diciéndoles lo que queréis y ellas generan una web y se puede interactuar y se puede decir, bueno, pues no me gusta y tal y cual. Incluyen texto, pero también diseño e incluso generan las imágenes. He probado algunas y son pues increíbles. Y luego está, lo último que menciono en esta sección, Screenshot to Code, algo así como captura de pantalla a código, ¿no? Sería la traducción, que es una herramienta de código abierto a la que le pasamos una captura de pantalla de una web, la que queramos copiar o generar, y va a escribir el código paso a paso imitándola. No funciona aún de forma perfecta, pero a mí me parece que es una indicación clara de lo que hace más o menos un año Greg Brockman, el señor que vemos en el medio de la imagen, de aquella ser el presidente de OpenAI, nos quería convencer de las capacidades de ChatGPT, GPT-4, con un boceto en una servilleta que se convierte luego en una web real. A la izquierda el boceto y a la derecha la web real. Pues esto ya no está muy lejos con Screenshot to Code. Desde luego, muy, muy interesante. Venga, sección 5. Aquí vamos a cambiar la perspectiva. En vez de usar ChatGPT como un usuario, vamos a usar las APIs de OpenAI para construir sistemas con IA generativa. Puesto que es un webinar muy corto, pues no podemos más que dar unas pequeñas pinceladas.
en concreto las APIs de OpenAI. Tenemos que destacar que hay otra forma de acceder a los modelos de OpenAI, y esto es a través del servicio de Azure, de la nube de Microsoft, Azure, el servicio Azure OpenAI, Azure OpenAI, que permite incluso más posibilidades de personalización y de conservar nuestros datos de forma privada para entornos empresariales interesante. Soportan varios modelos, vamos a verlos en esta tabla por encima. Estos son los más importantes, empezando con GPT-4 y su versión Turbo. Diferencias principales entre Turbo y no Turbo están principalmente en el que el Turbo tiene información adicional más actualizada y una ventana de contexto mucho más grande y encima es más barato. O sea que GPT-4 no tiene mucho sentido usarlo. 3.5 Turbo, principal aliciente es que es muchísimo más rápido y mucho más barato que todos los demás, GPT-4, GPT-4 Turbo, pero no es tan bueno, sobre todo cuando queremos trabajar con código o lógica compleja. Vemos que todos los LLMs tienen limitada la salida a 4.000 tokens, que puede ser una limitación. Y hay varios otros modelos que no vamos a hablar ahora, como DALI para imágenes, TTS, Whisper para trabajar con audio y embeddings. Cada modelo tiene su especialización, asegurando que podemos crear la solución final que necesitamos. La API seguramente más popular de OpenAI y que deberíais probar si queréis empezar con esto es la Completions, es la más sencillita. Si estamos en Python y usamos pip como gestor de dependencias, instalamos la librería usando pip install OpenAI y una vez instalada podéis importarla y usarla como vemos en el ejemplo. Este es el ejemplo de la documentación oficial. Le pasamos de parámetros al menos el modelo que queremos usar y los mensajes. Dentro de los mensajes tenemos 3 roles. El usuario, que somos nosotros con nuestras preguntas, el sistema, que es un mensaje que más o menos modifica el comportamiento del asistente, de la respuesta, y el asistente, que son las respuestas que recibimos del modelo del lenguaje. La segunda API que vemos, vamos a nombrar solo, es el Assistant o asistente, sería, que es mucho más potente y complicada. Pero bueno, nos permite muchas cosas avanzadas, tenemos que avanzar. Solamente comparamos para entender un poco cuál usar en qué momento. La API de Assistance está diseñada para diálogos extendidos con capacidades definidas, gestión de sesión y contexto persistente. Eso es lo que trae. Ideal para aplicaciones conversacionales complejas y su naturaleza además permite integraciones sofisticadas usando RAG de forma transparente para nosotros. Por otro lado, la Completions es la más directa, sin necesidad de configuración inicial. Y maneja además solicitudes de forma independiente, no tiene memoria, hay que pasarle todos los mensajes cada vez que la usamos. Perfecta para chatbots sencillos y también aplicaciones que requieren respuestas a lo mejor puntuales o que queremos una integración con mucho más control. Esta API favorece un enfoque en funcionalidades específicas sin, en concreto, necesariamente mantener conversaciones largas. A diferencia de ChatGPT, que tiene un coste fijo al mes de unos $20 más o menos, las APIs son de pago por uso y el Assistance API es muy complicado de calcular. Ya os lo digo, el afinamiento tiene costes adicionales, lógicamente. Bueno, ya veo que el tiempo va cada vez peor. La última sección es donde vamos a hablar del futuro del desarrollo de software con IA generativa, que para mí es lo más interesante. Y vamos a hablar principalmente de los sistemas multiagente. Aquí vemos un ejemplo para entender la lógica, el concepto. Vemos que en verde el usuario le hace unas preguntas y en blanco son las respuestas de varios agentes, debaten, critican sus ideas, pudiendo, por lo tanto, corregir lo que inicialmente habría sido un error. Algunas de estas limitaciones que vimos anteriormente relativas a la precisión, a las prestaciones de los LLMs, se pueden mejorar de forma significativa usando los sistemas multiagente. Y ya hay varios trabajos científicos que cuantifican las ventajas de estos sistemas con múltiples agentes. Hay muchos benchmarks que veíamos al principio, pero los resultados son consistentes. Usando sistemas multiagente ya podemos decir que se mejoran los resultados. E incluso, cuantas más rondas de discusión permitamos, el gráfico de la derecha, y cuantos más agentes usemos, el gráfico de la izquierda, parece que los resultados mejoran y mejoran. Pero, bueno, los sistemas multiagente no solo traen ventajas, lógicamente, siempre hay un trade-off, dirían los arquitectos. Por un lado, sí que son capaces de resolver problemas más complejos y estos pueden ser un paso intermedio a la inteligencia artificial general, pero por otro lado requieren muchas más llamadas a la API, por lo tanto, costes
elevados y tiempo de ejecución. Se comportan como equipos de trabajo de humanos, para bien y para mal. Tengo vistas muchas discusiones entre agentes de IA, pues que no son muy productivas, sino más bien lo contrario. Tengo que acelerar un poco, pero en esta imagen vemos que usando Zero Shot, es decir, usando a pelo GPT-3.5 o GPT-4, en el benchmark Human Eval, que es para código, son mucho peores que cualquier versión que usemos usando sistemas multiagente o con prompt extendido, lo cual es muy interesante. Podéis pensarlo así: usar sistemas multiagente con GPT 3.5 es mejor que usar GPT-4, o sistemas multiagente con GPT-4 es seguramente equivalente o mejor que usar GPT 4.5 o 5, que no existe, a pelo. ¿Increíble o no? Bueno, pues así es. Y os comento muy rápidamente algunos de los sistemas multiagente más populares. AutoGen es como el creador de sistemas multiagente. No me meto mucho en detalles por tema de tiempo, muy personalizable. Salto un par de diapositivas. Os recomiendo echarle un ojo si queréis crear sistemas multiagente. AutoGPT, que es un framework de código abierto para agentes. Brutal su progresión en cuanto a estrellas, ya está por las 160.000. Fue uno de los primeros en llegar y, como vemos, pues ahí sigue. Su concepto principal, dos cosas que ha traído muy buenas. Por un lado, es capaz de planificar en mucho detalle antes de empezar a resolver la tarea final. Y segundo, en el cuadro verde que vemos abajo, antes de darnos la solución final, va a intentar criticar su propia respuesta, y si la crítica es buena, no nos da esa respuesta, intenta mejorarla. MetaGPT, otro framework también de código abierto, emula un poco la estructura de un equipo de desarrollo de software tradicional. Fue uno de los primeros que popularizó el término de sistema multiagente, y aunque AutoGPT apunta a un público mucho más general, a resolver tareas más generales, MetaGPT está más dirigido a desarrolladores y a emular equipos de ingeniería. Bueno, así lo modelan ellos. Dicen pues que para este sistema necesitan un jefe, necesitan un product manager, un arquitecto, un project manager, un ingeniero, que es el que escribe código, y el QA, que es el que hace los tests, y cada uno de ellos son un agente con sus distintas tareas y sus distintos objetivos. Y esta es otra representación de lo mismo. Interesante entender que se relacionan entre ellos, se revisan entre ellos y, bueno, pues como que se pelean entre ellos, igual que un equipo real. GPT Pilot de Pythagora actúa como una agencia de desarrollo de software también autónoma, muy parecido a MetaGPT en este sentido. Lo que trae nuevo GPT Pilot es que es capaz de, bueno, ellos prometen generar el 95% de código de una aplicación, pero lo que a mí me parece más interesante es que nosotros como usuarios intervenimos mucho más de entre medias. Nos va a dar de vez en cuando, iterativamente, a revisar cosas que ha creado, incluso a testear cosas que, pues a lo mejor, producto intermedio o pequeños pasos intermedios. Y funciona pues increíblemente bien. Se ha popularizado en los últimos meses y vemos aquí en el gráfico de estrellas. Y igual que MetaGPT, pues define incluso más agentes y con distintas tareas. Bueno, no nos metemos en detalles. Luego tenemos Devin, que se hizo también muy popular hace un poco más de un mes y medio, creo recordar. La novedad es que le da a los LLMs, a los sistemas multiagente, les da las interfaces que un desarrollador suele tener de forma real. Es decir, les da un chat primero para discutir con nosotros, pero además un terminal para poder ejecutar comandos, un IDE, un interno de trabajo para poder escribir código, y un navegador para buscar pues, posibles problemas, ¿no? Exactamente las mismas herramientas que un desarrollador humano usa. OpenDevin hace lo mismo. Pocos días después de Devin saltó este proyecto de código abierto. Tiene ya 20.000 estrellas. Bueno, no funciona muy bien, pero seguramente mejorará. Y podríamos también considerar que varios GPTs de la GPT Store son de alguna manera también sistemas multiagente, o tienen características, puesto que tienen estas skills y bueno, es interesante. Si creáis un GPT, se genera a través de otro GPT y nada más que usando el lenguaje natural, no hay que escribir una línea de código. Bueno, y otras menciones notables que bueno, no, por tema de tiempo no vamos a hablar de ellas. Acabamos esta presentación con una imagen preciosa del CEO de NVIDIA, rodeado de robots, de hace apenas unas semanas en su conferencia anual. Hay quien piensa que la IA general es una evolución de los sistemas multiagente, con los LLMs más potentes incluso que ya tenemos a fecha de hoy. Algunos vaticinan
que llegaremos a la IA general en 5 años, otros que en 6 meses. Mi predicción está mucho más cercana a los 6 meses que a los 5 años y, lógicamente, esto va a tener un impacto sin precedentes en millones de trabajadores y vivimos, por lo tanto, en este momento, un momento de la historia sin precedentes. Veremos si todo esto evoluciona hacia una especie de Skynet, con Terminator llamando a tu puerta, que parece un poco la imagen, o esperemos hacia una sociedad mejor donde podemos relajarnos y ver cómo la IA trabaja por nosotros. En todo caso, quisiera agradecer vuestra atención y ahora nos quedan un par de minutos para intentar responder algunas preguntas. Si las preguntas, si no nos da tiempo, no sé cuántas hay, no he mirado todavía el chat, o incluso si os surgen después al consultarlo con la almohada, os recomiendo, os recuerdo que estoy encantado de conectar con vosotros en LinkedIn, para lo cual, pues de nuevo, os pongo el código QR. Y no solo eso, también para posibles colaboraciones, pues estaría encantado. Creo que tenemos en 2024 una ventana temporal única para crear soluciones nuevas que no habíamos tenido antes y seguramente en 2025 pues la ventana se cierra. Y esto ha sido todo. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Tengo que cambiar a esta otra ventana y voy a ir al principio del chat. Veo algunos comentarios. Se cortó la transmisión. Espero que no se haya cortado la transmisión. Bien, parece que la transmisión ha ido bien. Y bueno, no veo. ¿Habrá segunda charla? Bueno, puede ser. No hay concretamente nada planificado. Gracias por estar ahí, por lo menos. Y si no hay preguntas, pues eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.